El deporte acá no tiene absolutamente nada que ver. No les interesa directamente, no les importa. Eso sí para mí es una preocupación. Muchos dirán que la eliminación de Perú rumbo al Mundial 2026 comenzó con la designación de Juan Reynoso como director técnico. Otros afirmarán que el verdadero error fue dejar a Jorge Fossati al mando de la bicolor. Y no faltará quien sostenga que todo se vino abajo cuando desde la Federación Peruana de Fútbol le bajaron el dedo al tigre Ricardo Gareca tras una negociación sin pies ni cabeza. Pero muchos sabemos que el verdadero día en que empezó el declive de la selección fue otro. Fue hace exactamente 3 años, cuando Ricardo Gareca, a un técnico de la selección, brindó una conferencia magistral. En esa conferencia no solo habló de lo futbolístico y del funcionamiento de su equipo, fue más allá, se metió de lleno con el sistema del fútbol peruano, lo que quiso revolucionar. Ese bendito sistema que lleva años en condiciones precarias y que fue en ese preciso momento cuando Agustín Lozano decidió que Gareca tenía que irse. ¿Por qué? Porque no hay nada que incomode más a un tirano que uno de los suyos cuestione su poder y la forma en que lo ejerce. Lozano se sintió atacado directamente y, como todo personaje que actúa en las sombras, esperó el momento justo tras la derrota en el repechaje para cobrar su venganza. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Gareca en aquella conferencia? Fueron mensajes claros, directos y necesarios, y ahora, 3 años después, es momento de recordarlos. Esto es Rubén Podcast y en el video de hoy hablaremos de aquella conferencia de prensa que le costó el puesto a Ricardo Gareca y que nos dejó fuera del Mundial 2026. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Empecemos. El jugador peruano es fuertísimo mentalmente, psicológicamente, futbolísticamente, porque no tiene formación alguna. Prácticamente Ricardo Gareca dijo algo que los peruanos de nacimiento entienden de verdad. Y no se refería solo al fútbol, sino al deporte en general. Hasta el día de hoy no existe una formación seria en menores, y si existe es mínima, limitada a unos pocos lugares en donde destacan casos excepcionales de talento o donde los propios chicos pueden costearse esa formación gracias al esfuerzo de sus padres o familiares. A largo plazo, esta competencia desigual no solo genera bajo nivel entre quienes tienen menos posibilidades, sino también afecta a los que sí pueden acceder a una buena formación. ¿Por qué? Porque sin rivales a la altura, sin una competencia real, tampoco pueden crecer o exigirse al máximo nivel. El nivel mejora cuando hay una competencia sana, pareja, constante. Sin eso es imposible evolucionar, y uno de sus términos para renovar fue justo ese, un cambio drástico en las divisiones menores, ya que cuestionaba el aún modelo que Lozano defiende hasta el día de hoy. No hay formación alguna, no hay infraestructura que le dé la posibilidad de un crecimiento al jugador de fútbol, que le dé una educación profesional. Aunque Ricardo Gareca evitó meterse directamente en política, su afirmación sobre la falta de estructura deportiva va mucho más allá del fútbol. No solo es cierta, sino que también refleja una realidad que arrastramos desde hace muchas décadas. Han pasado muchos años, muchos gobiernos, y nadie se ha tomado en serio la tarea de generar una infraestructura decente para los deportistas en general. Se han sucedido las gestiones una tras otra, esta responsabilidad ha brillado por su ausencia. No hay planificación, no hay visión, y lo peor, no hay voluntad de cambiar las cosas. Y se notó que no hay iniciativa de Lozano en querer cambiar desde ese entonces, y hasta ahora seguimos en lo mismo. Hay lugares que tienen que entrenar cada entrenador 1 hora y ya tiene que dejar la cancha porque se tiene que ir. Cuando en los demás países hay colegios primarios y secundarios ya, no solamente tienen todas las divisiones menores, los campos adecuados, sino que tienen primaria y secundaria y terciaria. Esta afirmación de Gareca está más ligada al fútbol peruano que al deporte en general, y es que siendo el fútbol el deporte más popular del país, resulta increíble que hoy en día no exista una cantidad suficiente de canchas de entrenamiento en donde los jugadores y entrenadores de divisiones menores puedan quedarse horas extras practicando, puliendo la técnica, entendiendo el esquema del juego. La realidad es que al haber tan pocas canchas disponibles, se ven obligadas a compartirlas entre todas las categorías formativas. En algunos casos, cada grupo tiene solo apenas 45 minutos para entrenar, un tiempo totalmente insuficiente si lo que se busca es formar futbolistas de alto nivel. Así, ¿cómo se supone que vamos a competir con países que sí se toman en serio el proceso formativo?
Es cierto que los clubes más grandes ya cuentan con centros de alto rendimiento o andan implementando uno, pero son solo 3 o 4 para todo el país en sí. También los clubes. Los gobiernos le dan tierra a las instituciones, tierras que las tienen por ahí tiradas. ¿Para qué? Para que vaya y lo obligan a construir campos de juego, deportes, y se lo dan a concesiones de años. Se asesoran de que construyan. Por eso es tan importante la política deportiva. Esto no solo le lanza el guante a la Federación Peruana de Fútbol, sino también a los gobiernos de turno. Los equipos que conforman tanto la Liga 1, Liga 2 y ahora la Liga 3 deberían estar obligados por norma a contar con un centro de menores como requisito mínimo para participar en el torneo, y esos terrenos podrían ser brindados por el propio Estado mediante concesiones a largo plazo. Así empezaríamos a formar clubes serios con una proyección real desde las divisiones inferiores, en lugar de equipos que suben solo un año primera y luego desaparecen del mapa, porque de esos ya hemos tenido muchos en nuestra poderosísima Liga 1, pero esto lamentablemente es algo que ni la actual ni las anteriores gestiones de la Federación Peruana de Fútbol han querido gestionar. Siguen apostando por lo inmediato, por el resultado a corto plazo, sin entender que así nunca llegarán a un cambio real. Inclusive su apuesta nunca llega a nada. La política deportiva, tan fundamental para los jóvenes, para alejarlo de la droga, para que tengan un buen futuro, para que tengan una buena educación, para que tengan una buena formación competitiva. Y esto es totalmente cierto. Al final todo se resume en la política deportiva. Si el gobierno no quiere apoyar o no tiene la intención de hacerlo, ahí es donde la federación debe alzar la voz, pedir respaldo, gestionar, buscar la vía legal para que el Estado se involucre realmente en lo que impulsa al deporte. Pero ¿qué pasa? Que están más ocupadas resolviendo sus propios asuntos, enfocados en temas sumamente irrelevantes que solo buscan el beneficio de ellos. El verdadero objetivo, la formación, el desarrollo, el crecimiento del fútbol peruano queda en un segundo plano. Siguen postergando cosas que en otros países ya están resueltas desde hace muchos años, mientras que en el Perú seguimos arrastrando las mismas debilidades. Cambian los dirigentes, cambian los nombres, pero nunca cambia la base, y así es imposible conseguir algo sólido. Perú necesita tener gente, los chicos que compitan, y la única manera que compita es a través del deporte. No existe otra manera, deporte y educación. Y usted consigue un ciudadano competitivo, educado. Y esta es una verdad histórica. Un pueblo culto y sano es un pueblo preparado para grandes cosas. Nadie le está pidiendo a Lozano que revolucione el ajedrez en el fútbol peruano de un día para otro. Solo se le pide lo mínimo, que impulse a los cambios sustanciales para que, al menos en uno de los deportes más populares de nuestro país, la formación de menores se haga como corresponde. No se trata de resultados inmediatos, porque todos sabemos que en estos procesos tardan más de una década en dar triunfos, pero el problema es que ni siquiera se ha comenzado a dar esos cambios. No hay planificación, no hay voluntad, y bueno, si hablamos de educación en general, también brillamos por nuestra ausencia. Pero es algo que flota en el aire. ¿Cuándo se verá todo eso? Ojalá Dios quiera, en algún momento, en algunos años, Dios lo ilumine al Perú. Y para ser sinceros, todos esperamos ese día, el día en que aparezca un verdadero dirigente, uno que tenga los pantalones bien puestos para hacer las cosas como se deben, alguien que no ponga sus intereses personales por encima del bien común y que sepa que los grandes cambios no se ven en el corto ni mediano plazo, sino en la próxima generación, porque transformar el deporte, como también la política, no se logra cortando cintas ni montando pseudo inauguraciones, sino trabajando con visión, con convicción y con un plan serio. Eso es lo que hace falta y hace rato. Por la gran capacidad peruana, por el maravilloso pueblo que lo tienen, bueno, abandonado, lamentablemente. Porque hay que ser enfáticos con esta frase que, aunque parezca simple, fue una frase muy directa hacia alguien que ya se sentía atacado con las palabras previas. El pueblo peruano, si algo tiene, es que somos soñadores innatos, personas que se ilusionan con facilidad, que buscan cualquier pequeña alegría para convertirla en un motivo más para seguir adelante. Un pueblo que, además, suele retribuir los buenos tratos y las buenas iniciativas.
pero en las últimas décadas ese mismo pueblo ha sido maltratado, no olvidado, porque olvidarlo sería pensar que alguna vez lo tuvieron presentes. Han sido ignorados por un grupo de personas que solo buscan su propio beneficio, dejando al lado al sector más importante, la población, la gente. Y bueno, por toda la deficiencia que tiene un país con un pueblo maravilloso, que lo único que quiere el pueblo es trabajar. Es trabajar, que le den la posibilidad de trabajar, que le den la posibilidad de crecer. Y esto no lo dice cualquiera, no lo dice alguien ajeno al Perú, sino una persona que ha pasado tanto tiempo en este país que ya se siente uno más. Y lo más valioso es que no ha vivido encerrado en una burbuja como muchos podrían pensarlo. Gareca, si quería, pudo haber pasado sus días cómodo, alejado de todo, sin salir de su zona de confort, pero eligió lo contrario. Salió, conoció, caminó, habló y desde su lugar vio con claridad las carencias del país, especialmente desde el punto de vista del deporte, y por eso sus palabras pesan, porque no vinieron desde la distancia, sino desde el conocimiento, la experiencia y el cariño. Esencialmente de crecer a los jóvenes, a la gente, a los que salen a buscar el día a día, el trabajo. ¿Por qué? Porque ustedes mismos lo dicen, tienen más del 60% de informalidad. Cuando hay más del 60% de informalidad hay que ir a trabajar y hay que buscar la diaria, porque no hay para comer. Aquí ya se toma un tema que no está directamente ligado al fútbol, pero que refleja perfectamente el punto de vista de muchos deportistas jóvenes. Muchos de ellos vienen de una realidad en la que su única preocupación es el día a día, porque si no trabajan, no entrenan, no comen, no pueden avanzar. Y esto es algo que también afecta al futbolista peruano. A pesar de no contar con una formación adecuada, saben que el fútbol es una de sus pocas puertas que tienen para cambiar su vida, para escapar de la precariedad. Es su única salida y por eso, aún sin las herramientas necesarias, siguen adelante con la esperanza de que el esfuerzo valdrá la pena. Entonces, lo único que uno desea es precisamente que el pueblo, que la gente tenga acceso a todas esas posibilidades. Y es una tarea de todos, es una tarea de ustedes también. Ustedes tienen que estar comprometidos, que son los que informan, son los que dicen lo que está ocurriendo, lo que está pasando. Y aquí se suelta una verdad que a muchos prefieren omitir o que simplemente no quieren decir. Todo este sistema de malos resultados, jugadores mediocres, entrenadores ineficaces y dirigentes desinteresados también está ligado a la calidad del periodista que tenemos. Muchos optan por vender noticias falsas, amarillistas, o se entregan al show, al clickbait, y hay que ser sinceros, el periodismo al final es uno de los pequeños pilares que sostienen nuestro deporte y nuestra sociedad en sí. La investigación profunda, la crítica constructiva, lo que realmente aporta y no solo busca sensacionalismo, ha sido lo que ha faltado en estos últimos años. Sin eso, difícilmente se podría dar un cambio a largo plazo. No solamente de que yo pueda llegar a hablar como la obligación mía de entrenador de la selección nacional, sino también la obligación de ustedes de decir la realidad de lo que está pasando y presionar sobre lo que está pasando. Si no, es muy difícil que Perú crezca, que las instituciones y los clubes crezcan. Y aquí le damos todo el crédito al Tigre. En lugar de apañar ciertas actitudes de futbolistas, de inclinar la balanza hacia un lado en las transmisiones en vivo, ¿por qué no tratar de mostrar la realidad de lo que realmente pasa en la federación? ¿Por qué no mostrar lo que ocurre en los encuentros, en los entrenamientos? ¿Cómo funciona realmente la Federación Peruana de Fútbol, la Videna, los clubes, la verdadera estructura de la Liga 1, Liga 2, Liga 3? Incluso, ¿por qué no hablar de la designación de árbitros? Ese tema va mucho más allá de señalar lo malo, señalar fue falta o no fue falta. Si no tenemos una prensa comprometida con estos temas, no podemos esperar que las cosas se hagan bien solo por voluntad de los dirigentes. Hay un poder que debe investigar, cuestionar y corroborar que todo funcione o que todo funcionaría como se debe. Y bueno, esto fue Rubén Podcast. Espero les haya gustado el video. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Además, dejar un mensaje abajo. ¿Qué piensas de esta conferencia de prensa que se dio hace tan solo 3 años y que la recordamos hasta el día de hoy?